Agradecemos que continúe informándose usted con Noticiero Hechos, con Hechos AM. Vamos al espacio de la entrevista. Este día lunes 6 de julio de 2020 vamos a comenzar pues una conversación con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. ¿Qué elementos tenemos, digamos, en el inicio de esta semana? El Ejecutivo anunció que se prolonga 15 días más la fase 1 de activación económica. Y no es para menos. Tenemos pues un incremento de casos de esta enfermedad, COVID-19. De hecho, ya revisábamos las estadísticas cuando comenzábamos esta entrega informativa y tenemos ya más de 8.000 casos. Y esta pues, es una situación alarmante, considerando que en los últimos 2 días suman 520 las personas que han dado positivos a esta enfermedad tras someterse a la prueba PCR que realiza, en este caso, las autoridades de salud. Además, las alcaldías han anunciado acciones por su cuenta. Todo esto lo vamos a evaluar esta mañana hoy con el señor ministro de Salud. Saludamos al doctor Francisco Alaví. Doctor, buenos días, un gusto que nos acompañe. Bienvenido una vez más a Hechos AM. Muy buenos días, un placer para mí poder estar acá informando a la población. Así es, doctor. Bueno, como decíamos, hay una cantidad de elementos importantes que queremos evaluar junto a usted, considerando que hay pues, muchas situaciones que están ocurriendo. Primero, doctor, ¿qué dice usted a los ciudadanos sobre esta decisión del Ejecutivo, que seguramente usted tiene que haber estado en el proceso de análisis de esta prolongación de la fase 1 de activación económica, pasándose el inicio de la fase 2 hasta el 21 de julio? Bueno, primero sabemos que el aumento de la apertura económica incrementa la exposición a los casos y por ende esto traería mayor cantidad de casos confirmados de COVID. Es por eso que las acciones deben de ser analizadas y sobre todo deben de ser tomadas con mucha estrategia a la hora de decidir. Sabemos que lo más importante es cortar la transmisión de la enfermedad, sabemos que lo más importante es disminuir la cantidad de casos que están día con día apareciendo de COVID, pero para lograr eso, pues definitivamente necesitamos una acción que limite a cero o limite en la mayor parte la transmisión de la enfermedad, y eso es lo que se solicitaba por parte del Ejecutivo, por parte de este régimen de excepción. Definitivamente todavía hay bastantes dificultades y más que todo dificultades políticas, lo que ha hecho difícil el manejo y la toma de decisiones que son inminentemente técnicas e inminentemente relacionadas en salud, el control de la crisis sanitaria. Ahora, ante esa decisión se necesita ampliar o se necesita mantener esta fase 1 para no incrementar la cantidad de la exposición y por ende no incrementar la cantidad de casos confirmados. Pero hoy por hoy todos los salvadoreños sabemos y en su gran parte también los diferentes sectores saben que es necesario una medida de restricción o una medida de confinamiento para poder disminuir la cantidad de casos que hoy por hoy estamos viendo a nivel del territorio. Doctor, una de las interrogantes es, ¿a qué se debe desde su punto de vista este incremento de casos? Porque veníamos, durante la etapa de cuarentena, no sobrepasábamos los 100 y aún así nos asustaba. Y ahora estamos en días en los que vemos más de 200 casos. 270, 250, una situación que obviamente cada vez se pone más alarmante. Esto es producto de la activación de la primera etapa de la economía, es producto de que los ciudadanos todavía seguimos tomando a la ligera la situación de esta enfermedad y no estamos acatando las recomendaciones, es producto de las aglomeraciones que se dan en algunos centros de comercio como los mercados. Sí, es una combinación de varios aspectos, es una combinación de varios factores que han influido negativamente. Desde el punto de vista de la sociedad, sabemos que se ha tenido poca credibilidad en las consecuencias y en la gravedad que esta enfermedad puede tener y eso ha afectado de gran manera. Ahora, ¿por qué se debe esta falta de credibilidad? Pues hay bastante incertidumbre y diferentes sectores han relacionado esa incertidumbre y de alguna manera esto viene a afectar. La apertura económica definitivamente es algo que tiene que suceder, pero se cumplen criterios para poder iniciar una apertura económica y sobre todo esos criterios van relacionados a la cantidad de transmisión o a la cantidad de virus que circula en un territorio. Dependiendo de ese índice de reproducción, si este es menor de 1, si ha sido sostenido por más de 2 semanas, esos son los criterios para poder decidir una apertura. Ahora, los diferentes factores que han influido definitivamente han llevado a que hoy por hoy nos encontremos con una situación en la cual el sistema de salud está insuficiente, estamos a punto del colapso en el sistema de salud, lo hemos venido mencionando con anterioridad.
y quizás a la población comprender. En un momento, hace un par de semanas, veíamos, como bien lo mencionas, que no existía tantos casos y la cuarentena era efectiva. Es más, los salvadoreños tenían la posibilidad de decir, bueno, quizás el virus no existe porque no conozco a nadie que lo haya tenido, no he escuchado nada, y esto es como un iceberg. Los casos sintomáticos, asintomáticos y los casos leves están en la parte abajo de lo que podemos visualizar, y los pacientes que tienen ya síntomas moderados y síntomas graves, pues esos son los que se evalúan. Entonces, en una sociedad en la cual una cuarentena ha sido efectiva, en la cual la cantidad de casos no es tan elevado, pues hay esa situación que podemos llegar a pensar que el virus no es tan grave. Ahora, hoy por hoy, yo creo que cualquier salvadoreño conoce de un caso cercano de alguien que tiene el COVID. Y en ese sentido, definitivamente, ¿cuál es lo único que ha cambiado en las estrategias? Pues la apertura. Y estamos hablando del 58% de la apertura. Y eso es bien importante porque inmediatamente se aumentó la exposición, pues esto conlleva a también inmediatamente el incremento de casos. Ahora vuelvo al ejemplo del iceberg. Ahora estamos viendo una cantidad de casos graves y de pacientes que requieren tratamiento moderado. Claro. Asimismo, es la gran cantidad de pacientes que no estamos visualizando, que son pacientes asintomáticos y pacientes que tienen síntomas leves. ¿Y qué es la importancia de esto? Que ese gran volumen de pacientes que eventualmente no se logran visualizar porque no llegan a los hospitales, pues son personas que pueden transportar el virus y son personas que ante la apertura del 58% de la economía definitivamente pueden llevar el contagio hacia otros salvadoreños que no tienen la enfermedad, y eso es bien importante. Debemos limitar la transmisión de persona a persona y esas medidas ya son conocidas internacionalmente, pero necesitamos poder tener el consenso de los diferentes sectores para poder implementar esta medida. ¿Cuál es la medida que se propuso? El régimen de excepción para poder limitar esa transmisión, y hoy por hoy definitivamente no se ha logrado. No podemos avanzar en una fase 2. No podemos aumentar la exposición porque definitivamente esto conlleva al incremento de casos COVID positivos. Doctor, hay una situación que es muy real y es, digamos, la política mezclada con un tema sanitario. Obviamente yo sé que usted es médico, es un técnico, una persona que maneja sobre todo el tema, digamos, de los hospitales, los temas sanitarios, pero ¿cómo ve usted ese ingrediente que de pronto se metió a la crisis sanitaria y que hasta ahora, pues obviamente se ha convertido en un tema muy fuerte? Porque vemos en Costa Rica dijo freno toda la situación de la activación económica. Hemos visto cómo incluso en Estados Unidos, algunos lugares como California dicen, no, vamos a dar un paso atrás, vamos a retroceder y vamos a cerrar lugares que ya habíamos habilitado. De pronto vemos en otros países del mundo donde están en esa especie de semáforo que va cambiando y que de pronto retroceden porque hay un incremento de casos como lo estamos viendo acá. Pero obviamente ahí son otras condiciones a nivel político que se están dando. ¿Cómo ve usted en El Salvador esta situación, considerando que de pronto una emergencia sanitaria y una situación que tiene a muchos salvadoreños en los hospitales se vuelve un tema político y la política pues domina mucho de lo que está haciendo a nivel técnico? Sí, definitivamente es preocupante porque sí se ha evidenciado un cambio en el manejo de la crisis sanitaria, en el cual hay una intervención bastante fuerte por un sector que no debería ser el que conlleva el manejo de la pandemia. Y definitivamente sí se notó, y específicamente bastantes de las acciones que como Ministerio de Salud al principio se implementaron y que tuvieron resultados positivos, a tal punto de llegar a que la población en su momento pensara que no existía el COVID o que pues realmente tal vez no era tan grave. Ahora definitivamente no es así. Y la tendencia y la curva de crecimiento de los casos se mantiene sostenida incrementándose. Entonces, en ese sentido, me parece que no debería de tener tanta intervención política. Nunca he sido una persona que se relacione mucho con la política, no tengo conocimiento de política, inminentemente la parte más importante para mí es lo técnico, pero he notado que en estas últimas semanas la intervención política genera dificultades en el manejo de la crisis, y eso pues se traduce a incremento de casos, y el incremento de casos pues sabemos que conlleva a pacientes que tienen complicaciones y pacientes que en algún momento pueden tener algún tipo de letalidad. Definitivamente creo que hoy por hoy lo más importante sería, si bien es cierto, tener intervención de todos los sectores, tener una intervención unidos
y una intervención enfocados a resolver la crisis sanitaria. El Salvador, y no solo El Salvador, sino que toda la región centroamericana está manejando casi un 2.6% de letalidad, con lo cual estamos hablando que es una enfermedad que puede generar complicaciones. Hemos visto precisamente cómo Costa Rica ha tenido siempre pues ese sobrepeso en las decisiones sanitarias sobre la política a tal grado de cerrar o retroceder en su apertura. En ese sentido, países como Honduras, como Guatemala, también se encuentran en situaciones complejas. Repito, El Salvador debe comprender que la pandemia no es algo que el Ministerio de Salud pueda curar. No tenemos todavía un medicamento, no tenemos una vacuna. Estamos haciendo lo humanamente posible por poder dar abasto a la cantidad de pacientes que están llegando a los diferentes centros de provisión de servicios de salud. Sin embargo, la única manera efectiva de poder controlar y de poder garantizar que tengan los accesos a los servicios es que limitemos esa transmisión de persona a persona. Yo pongo un ejemplo: si en un área del San Salvador tenemos aproximadamente 500 camas hospitalarias, pues, y el incremento de pacientes sigue a tal punto de que 500 pacientes requieren una hospitalización en esa área, pues definitivamente en un día nosotros podemos saturar esas 500 camas y luego no vamos a poder tener camas para manejar pacientes de los que sigan contagiándose con la enfermedad. ¿Por qué? Porque un paciente requiere estar al menos de 5 a 7 días en el mejor de los casos. Entonces debemos de tomar intervenciones no relacionadas al destino final, que es el manejo hospitalario, sino que relacionadas a disminuir el contagio y de esta manera poder darle la capacidad al sistema de salud que los pacientes que lleguen sean atendidos y que sobre todo esto les disminuya las complicaciones que pueden llegar a tener. Doctor, el Ejecutivo dijo: necesitamos que nos den el régimen de excepción para establecer una cuarentena una vez más en el país por 15 días. De pronto surgen también las alcaldías diciendo: nosotros vamos a tomar pues acciones por nuestra cuenta. Soyapango fue uno de los primeros municipios que dijo: vamos a ir a buscar los casos a las colonias, y de hecho ellos han estado reportando que han descubierto X cantidad de casos cada vez que hacen estas labores de búsqueda. San Miguel dijo: vamos a cerrar los mercados porque la situación está complicada aquí en el San Miguel municipio. San Julián y Sonsonate dijo: también vamos a cerrar parte de la actividad económica porque la situación está complicada. Ayer veíamos una conferencia de prensa donde el Partido Arena decía: vamos a presentar una iniciativa para darles las facultades legales a las alcaldías a fin de que puedan establecer acciones e incluso las cuarentenas focalizadas. ¿Qué piensa usted de esta situación? Porque de pronto el Ejecutivo pide una cosa, pero las alcaldías salen con otra, y vemos esta contradicción que se da entre las decisiones que se toman entre un órgano de Estado como el Ejecutivo y las que en este caso podría tomar el Legislativo con las alcaldías. Sí, me parece una pregunta bastante compleja y tiene dos respuestas. La primera quizás es una respuesta positiva. Definitivamente la ayuda de todos los sectores es de suma importancia. Para poder atender la crisis sanitaria, lo más importante es que los salvadoreños quieran salir adelante y quieran ganarle la batalla, y eso no implica solo la población, sino que implica los diferentes sectores, tanto las alcaldías, tanto los medios de comunicación, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Definitivamente se requiere la ayuda de todos, pero es importante conocer que estas decisiones deben de ser de manera estratégica y deben de ser planificadas. Ahora bien, ¿cómo podemos tener intervenciones por parte de las alcaldías si existe una apertura y estas personas que habitan los diferentes municipios tienen que desplazarse a trabajar en la mayoría de las ocasiones? Entonces todo este tipo de situaciones no va a frenar, aunque las acciones puedan ayudar, no va a frenar la cantidad de casos que hoy por hoy tienen al sistema de salud saturados. Definitivamente la intervención que se puede realizar es importante, pero comento, El Salvador tiene una extensión territorial que es pequeña en comparación con otros países, y cuando nosotros decidimos hacer un confinamiento compartimentalizado en un territorio muy pequeño, es difícil, porque probablemente la persona que vive en Santa Tecla tiene que ir a trabajar a San Salvador o a Mexicanos. Entonces, ¿cómo se van a implementar estas medidas si al final y al cabo los diferentes salvadoreños tienen que salir? Hoy por hoy creo que en esa pregunta una parte es importante, la ayuda de todos los sectores, pero debe realizarse estratégicamente, y esto no
no puede ser sin el consenso ni un protocolo. Cuando nosotros implementamos una medida, si esta medida es equitativa y tiene igualdad en todo el territorio, va a tener muchos mejores resultados. Pero hoy por hoy estamos viendo una decisión que definitivamente permite a los diferentes sectores tomar decisiones en base a un análisis propio, y eso puede conllevar a diferentes puntos de vista que, más que ayudar en la salida de esta crisis sanitaria, puede complicar más la situación y poner en riesgo más vidas salvadoreñas. ¿En algún momento las alcaldías, ministro, han buscado la asesoría de ustedes, la ayuda de ustedes como Ministerio de Salud y como, digamos, la entidad que está a la cabeza de la lucha contra la pandemia? Es complejo, sí han habido intervenciones, pero no todas las alcaldías y no todos van a manejar ese consenso. Por eso es importante que exista un ente que va a regir la salud en el país, y ese ente ya está descrito, y eso es el Ministerio de Salud como sistema integrado de salud. En ese contexto no deberíamos por qué estar en esta incertidumbre si se pudiera el Ministerio de Salud continuar con todas las medidas de manejo de la crisis sanitaria que anteriormente se hicieron. Existe un antecedente en el cual se tomaron decisiones, y ese antecedente fue positivo porque teníamos casos en los cuales la pandemia estaba relativamente controlada. No diría que no existían casos, porque es una pandemia, es una enfermedad que ha puesto en complicación a varios países del mundo, sino es que a todos los países. En ese sentido, no entiendo el por qué esta incertidumbre o esta limitación al Ministerio de Salud ha surgido, y definitivamente más cuando existen antecedentes que no fue efectiva, como lo estamos viendo hoy por hoy en el incremento de casos. Definitivamente, doctor, pues hay mucha información que decíamos la ciudadanía tiene inquietud de saber. Por ejemplo, ayer me decían, pregúntele por favor al doctor Alaví, que es el que está pues a la cabeza del sistema sanitario salvadoreño, ¿por qué no se incrementa el número de pruebas, considerando que cada vez hay más personas que están ahí haciendo sus actividades cotidianas y podrían estar enfermas y se convierten en un foco de contaminación? Sabemos que esta es una situación un tanto complicada, porque ya decíamos que El Salvador tiene varios laboratorios trabajando a toda marcha para hacer los exámenes, pero que obviamente, o sea, aunque se quiera hacer más pruebas, a veces el país no tiene la capacidad, pero le damos a usted la palabra para que nos cuente y nos explique cómo está la situación de los exámenes y por qué no se hacen de forma masiva. Sí, definitivamente los exámenes es una parte fundamental, pero tenemos que conocer qué exámenes deben de realizarse de forma masiva. Y siempre hemos mencionado que la PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa, que es el único estudio que a nosotros puede de alguna manera identificarnos, debería realizarse de manera masiva. Sin embargo, es técnicamente difícil porque el procesamiento de estas muestras requiere un tiempo en promedio, y sobre todo requiere adquisición de bastantes dispositivos, insumos, equipo, personal capacitado para poder realizarlas. Se está trabajando para incrementar. Esperamos en los próximos días pues poder tener ese incremento en la capacidad de los laboratorios. Ahora, existe otro tipo de pruebas que se quisieran poder masificar, pero definitivamente no van a dar un resultado positivo, y esto a la larga va a generar más complicación en el manejo. Hay indicaciones muy precisas para cierto tipo de pruebas en las cuales se genera una falsa confianza en que podemos tener una vida normal porque el resultado de la prueba está negativo, pero no quiere decir, primero, que esta sea 100% sensible, y segundo, no quiere decir que la prueba genere inmunidad. Un salvadoreño puede tener una prueba de PCR incluso y estar negativa, pero definitivamente lo más importante no es contar con la prueba, sino que lo más importante es no seguir exponiéndose. ¿Por qué? Ese resultado solo le dice que si tiene o no tiene la enfermedad hasta el momento en que se toma la prueba, pero de ahí en adelante ese mismo día puede adquirir la enfermedad. Entonces, encerrarnos en que solo necesitamos las pruebas para poder tener esa tranquilidad va a ser una intervención que en efecto se puede llegar a dar y que va a generar una facilidad para el manejo de la crisis sanitaria, pero que no se va a traducir en un beneficio, o que no se va a traducir en una facilidad para que el salvadoreño pueda regresar a su vida normal. Así es, bueno, definitivamente que hay muchas interrogantes, como decíamos, también respecto a los laboratorios. Yo leía declaraciones suyas que daba pues a otro medio de comunicación en los últimos días, y decía usted que había un laboratorio que había cumplido con los requisitos, pero que tenía que hacer todavía adecuaciones para poder hacer las pruebas PCR. Todavía pues se mantiene este proceso digamos, de consulta de los laboratorios para poder también sumarse a la labor de hacer las pruebas. Sí, definitivamente los laboratorios tienen toda la posibilidad de realizar la
la prueba siempre y cuando sea la reacción de cadena de polimerasa tradicional en tiempo real. Y para poder aplicar, y esto solo tienen que llevar el tipo de prueba que se va a realizar al ministerio, y el ministerio pues les da el aval. Hoy por hoy ya se cuenta con un laboratorio al cual se ha analizado que la prueba que va a ejecutar es la correcta y la que va en congruencia con todas las organizaciones que han recomendado la realización de estas pruebas. Sin embargo, la parte técnica para operativizarlo, entiendo yo que en estos días van a tener ya la capacidad de poder iniciar. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos conversando esta mañana aquí en Hechos AM con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Todavía tenemos pues muchas interrogantes que nos han hecho llegar también ustedes a través de nuestras cuentas en redes sociales. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, continuamos con más del espacio de la entrevista de Hechos AM, pero antes queremos hacer una pequeña aclaración. Algunas personas me están preguntando si efectivamente yo he dado positivo a COVID-19. Saben, les cuento, aquí en el canal, pues obviamente, como en todas las empresas, hemos tenido algunos casos de compañeros que están enfermos y toda nuestra solidaridad para ellos y nuestro cariño, que esperemos que pronto se recuperen. En el caso mío, pues yo también me sometí a la prueba, gracias a Dios he dado negativo, bueno, por lo menos hasta el día que me hicieron la prueba, y aquí estamos trabajando. Agradecemos las muestras de cariño, de solidaridad, tanto de las personas que están en sintonía del programa, como también de los colegas de otros medios de comunicación que están pues haciendo eco de esto, y decirles pues que gracias a Dios aquí estamos trabajando y esperamos continuar y que Dios nos permita pues seguir en nuestra labor de informar. Esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, como les decíamos, estamos conversando con el doctor Francisco Alaví, el ministro de Salud, y estamos conversando sobre diversos temas que generan inquietud entre los ciudadanos. Doctor, me gustaría que hiciéramos un poco de énfasis en la situación de los hospitales, porque también hay muchos salvadoreños que dicen, yo no voy al hospital porque tengo temor a contagiarme, a pesar de que tal vez ya tiene algún síntoma. Pero también hay algunos médicos que dicen, miren, la situación es compleja porque en este momento hay casos de dengue, hay gripe estacional, hay casos de faringitis, faringoamigdalitis y todo este tipo de cosas que se pueden, digamos, cruzar algunos síntomas y dar sospechas, y algunas personas dicen, por eso yo no voy porque me puedo ir a contagiar al hospital. ¿Qué decir desde el Ministerio de Salud, doctor, ante esta situación que también es muy real? Sí, primero que es correcto, el sistema de salud se encuentra hoy por hoy bastante saturado y precisamente la mayoría de pacientes son por problemas respiratorios. Estamos en una pandemia y eso va a poner el sistema de salud bajo esa condición. Es importante que la población salvadoreña consulte, pero a la vez sabemos que hay un buen porcentaje de pacientes que va a estar de manera asintomática, que va a estar con síntomas leves y que va a estar probablemente desarrollando un cuadro de un proceso respiratorio no relacionado a COVID, o si bien un caso relacionado a COVID que requiere un tratamiento leve. Es por eso que se ha puesto a disposición el call center, precisamente el 123, el 132, que es importante para poder brindar esa atención médica y esa guía a través de la telemedicina. ¿Por qué? Porque necesitamos poder tener esos criterios para cuando un paciente debe acudir hacia el sistema de salud. Ahora, hay datos muy importantes. Generalmente la mayoría de síntomas son síntomas que inician relacionados con fiebre, con dolor de garganta, con pérdida del sabor, con pérdida del olfato, sí, también cierta tos, pero en general los síntomas no duran más de 4 a 5 días. Cuando un paciente tiene persistencia por más de 5 días de la sintomatología, principalmente la fiebre, es de suma importancia que asista a un centro de atención y de servicios de salud. ¿Por qué? Porque eso traduce que el proceso está generándose mucho más tiempo de lo normal y que probablemente podría desarrollar algún tipo de complicación. En ese sentido, lo más importante ante el inicio de los síntomas es autoaislarse y tomar los medicamentos sintomáticos, llamar al 132, que es donde se da la asesoría, y sobre todo evaluar esos síntomas. Si posterior a 5 días los síntomas persisten, nuevamente se da un seguimiento por parte del call center y eso hace que se traslade hacia el sistema de salud. ¿Por qué es importante tomar estas decisiones?
Primero, porque de esta manera somos más eficientes y logramos permitir que el sistema de salud salga adelante. Hoy por hoy la situación en los hospitales está sumamente compleja y infectólogos han dicho que continuar este ritmo en 15 días podríamos estar reportando 415 casos de contagio día con día. Entonces es una situación en la cual debemos priorizar y sobre todo debemos hacer un uso adecuado del sistema de salud. Diariamente consultan entre 260 y 290 personas el sistema de salud. Entonces debemos practicar en gran medida las acciones que han demostrado ser eficientes en otros países y sobre todo el autoaislarnos, porque de esta manera no solo estamos permitiéndole al sistema de salud ser suficiente en el manejo, sino que nosotros estamos también tomando acciones para evitar seguir contagiando a otros salvadoreños que pudieran no tener la enfermedad en ese momento. Entonces esas acciones son sumamente importantes. Doctor, ya que estamos hablando de las enfermedades que están circulando en este momento, ¿cómo está la situación del dengue? Sí, se encuentra hoy por hoy ante una situación en la cual nos mantenemos en una zona de seguridad. Sabemos que es complicado porque es un momento en el cual se pueden incrementar los casos, se sigue haciendo la vigilancia. Todos los salvadoreños deben de alguna medida continuar realizando las acciones con el sentido del control de los vectores. El personal de saneamiento ambiental se ha hecho una campaña, se sigue trabajando por parte de los inspectores de salud en ver todos los posibles sitios de acúmulos en los cuales los vectores pueden multiplicarse y de esta manera pues aumentar los casos de dengue. Existe una complicación bastante alta y es que el dengue pues presenta sintomatología que puede llegar a ser en común con en alguna medida la sintomatología del COVID y eso es la fiebre. En ese sentido lo más importante es que la población acate las recomendaciones para el control de vectores y sobre todo que esté muy pendiente del desarrollo de sintomatología. Exactamente. Bueno, como decíamos, es situación que se mezcla con diversas situaciones que han estado ocurriendo. En el caso de los polvos del Sahara, sabíamos que para muchas personas esto representa problemas a nivel respiratorio. ¿Qué tanto complicaron, digamos, los problemas de las personas y que llevaron incluso a pensar en algún momento que se podría tratar casos de COVID? Sí, de alguna manera hay pacientes que pueden tener bastante sensibilidad y reacciones alérgicas, los cuales pues se expresan como sintomatología respiratoria y en ese sentido creo yo que en el momento en el cual se tiene es un conjunto de situaciones que puede llegar a potenciar esa aparición de síntomas respiratorios. Ahora, en gran medida la afectación por estos pacientes pues es por un periodo corto de tiempo. Generalmente los salvadoreños y digo, pues no se está acostumbrado a acudir de manera inmediata a los sistemas de salud y eso ha permitido de alguna manera darle la suficiencia. Sin embargo, no quiere decir que debemos de evitar asistir. No puede ser que pasemos 2 semanas con sintomatología respiratoria y no nos acerquemos a un centro de salud. El periodo de observación es corto, con 4 o 5 días en la cual no se evidencia una mejoría clínica en los síntomas, pues eso debe ser una alarma para que las personas y los salvadoreños puedan asistir a un centro de atención. ¿Por qué es importante que los primeros días de inicio de síntomas los pacientes generen ese autoaislamiento? Precisamente lo mencionaba, uno de ellos es evitar poder contagiar a otros salvadoreños y el otro es la mayoría de los casos en relación al COVID pues van a ser con síntomas leves o prácticamente asintomáticos y eso en los primeros días podemos tener el indicio de que la enfermedad va mejorando. Doctor, en el caso del Hospital El Salvador, ¿cómo está el nivel de ingresos en este centro hospitalario que surgió como un punto en el que se consideraba iba a oxigenar al resto de hospitales? Se sigue incrementando progresivamente. Cuando se inicia una apertura de un área hospitalaria, no se inicia de manera inmediata. ¿Por qué razón? Porque es un área en la cual es de reciente construcción, es de reciente implementación y su funcionamiento conlleva muchas estrategias y conlleva muchas actividades relacionadas a la salud. Progresivamente eso se va incrementando, la capacidad se sigue aumentando, sabemos que es una situación bastante compleja y en estos días vamos a tener mayor capacidad. Ahora, es importante conocer que no depende el manejo de la crisis sanitaria de cuántas camas tenga el país. El manejo de la crisis sanitaria depende de las acciones que van a evitar que los salvadoreños se contagien de manera inmediata. Debe de ser un control del contagio. ¿Por qué? Porque no podemos limitar o evitar
que los salvadoreños adquieran la enfermedad, porque no está en la disposición, así es la enfermedad. Ahora, lo que sí podemos hacer es regular cuánta es la cantidad de salvadoreños que inminentemente se contagian en un mismo periodo de tiempo, y eso disminuye la cantidad de casos de complicaciones que puedan presentarse en el mismo momento, y a su vez le da la capacidad al sistema de salud para poder atender a esos pacientes que probablemente solo requieran apoyo con oxígeno suplementario, con líquidos endovenosos, y de esta manera puedan tener una evolución muy satisfactoria, contrario a no poder tener el acceso cuando un sistema de salud se encuentra sumamente saturado. Así es, bueno, decíamos que al principio se había mencionado que el hospital estaba recibiendo solo casos leves y esto incluso generó algún tipo de críticas hacia el manejo del hospital, pero obviamente, como usted lo decía, pues esto no se puede comenzar a operar de una forma directa y llenar el hospital de una sola vez. Sí, habría que ver, o sea, tener paciente crítico no significa en el 100% de los casos tener un paciente ventilado. Sí. Es bien importante comprender que progresivamente esto se va a ir incrementando su capacidad. El hospital está dando atención no solo a pacientes que tienen manejo con ventilación mecánica invasiva, sino que a pacientes que requieren un tratamiento de unidad de cuidados intensivos por cualquiera de las indicaciones médicas, y en ese sentido el hospital sigue creciendo. Va a llegar un momento en que este hospital pues va a tener la capacidad total instaurada en funcionamiento y va a dar esa atención de manera inminente, pero insisto, no depende del incremento de los casos, porque cuando tenemos un paciente en un hospital en el cual ya tiene necesidad de manejo de una unidad de cuidados intensivos, sabemos que el 50% de estos pacientes va a tener una letalidad según la estadística. Entonces, no debemos enfocarnos en que la estrategia o que la solución al problema de la crisis sanitaria en esta pandemia de COVID es contar con un hospital que tenga la capacidad para manejar. Debemos saber que esto es un apoyo para el manejo de la crisis sanitaria, pero que sin embargo lo más importante son las medidas que van a limitar la transmisión de persona a persona. Y esas medidas están en las manos de los salvadoreños y de los diferentes sectores de la población. Lo único que tenemos que hacer es poder facilitar la intervención y la realización de estas medidas que van a cortar la transmisión, y eso es evitar exponerse, utilizar la mascarilla, lavarse las manos con agua y con jabón, evitar estar en aglomeraciones. Eso es lo más importante. La educación y sobre todo la intervención como salvadoreños ante la pandemia, esas son las acciones que van a traer resultados positivos. Ahora bien, doctor, hay un punto importante acá. En el último dato que ustedes manejaban, la estadística habla de 3.074 casos que están obviamente activos. De este total, ¿cuántos se encuentran hospitalizados y cuántos se encuentran digamos, aislados en sus casas? Porque eso es un punto importante, porque no todos los casos sabemos que están recibiendo pues la atención hospitalaria directa en un centro, sino que muchos están recibiendo, digamos, las consultas a través de la telemedicina. Sí, es importante eso. Hoy por hoy en el sistema de salud tenemos una cantidad bastante alta, ya cerca de 800 personas en los diferentes sectores que están recibiendo atención médica. Bueno, solo en las unidades, eso solo es en las áreas de atención moderadas. También tenemos pacientes en las áreas de atención a cuidados críticos intermedios, pero definitivamente esta cantidad de casos activos solo es una muestra de la cantidad de casos reales que podamos existir en el país. ¿Y eso por qué? Porque hemos mencionado cómo existe ese subregistro. No es algo que nosotros en alguna manera no estemos expresando. Sin embargo, esta cantidad de subregistro pues depende de la cantidad de pruebas que se realice, y de alguna manera puede llegar a afectar en gran parte el hecho de que ciertas acciones que van relacionadas a la exposición ponen en riesgo que estas personas que definitivamente forman parte del subregistro puedan incrementar la expansión y el contagio de la enfermedad. Doctor, los datos que conocemos cada noche y que nos indican, que nos dan, digamos, un termómetro de cómo está el número de casos, pues nos señalan que obviamente en este momento El Salvador está lejos de que esa curva tenga una caída. O sea, ¿cómo ve usted la situación? Porque antes, pues todo el mundo hablaba, hay que aplanar la curva. Obviamente seguimos hablando de aplanar la curva, pero lo que hemos visto hasta ahora es un ascenso que obviamente cada día pues es mayor. Sí, no podemos hablar ahorita de tratar de aplanar una curva cuando hemos tenido una tendencia al incremento, y esa tendencia al incremento se debe prácticamente al aumento de la exposición. Lo mencionamos desde un inicio, sabíamos que esto iba a suceder, se trató de hacer todo lo necesario para evitar que ese crecimiento de los casos se diera en el sentido de la acción que expuso el incremento de casos, pero es importante mencionar
que estamos haciendo todas las acciones necesarias para poder controlarlo. Es muy importante limitar la transmisión y eso se va a obtener con un confinamiento. Doctor, hay otra situación en que me gustaría que hiciéramos también un balance. Los contagios entre el personal médico y las muertes. Hemos visto pues en los últimos días solicitando plasma convaleciente para muchos médicos y ahí incluso en la información que se publica dice el doctor fulano de tal está ingresado en tal área del Seguro Social, está ingresado en tal hospital y se necesita, digamos, urgente el plasma que pueda ayudar a esta persona. ¿Cómo está la situación de los contagios de los médicos? Porque sabemos que este es un problema también muy serio, que cada día tanto el personal, los médicos, las enfermeras y todo el personal de base que hace que funcione un hospital están expuestos al virus porque justo están en la zona donde se está atendiendo a los pacientes. Sí, el trabajo que está realizando el personal médico, el personal de enfermería, laboratorio y todos los que están en el manejo es un trabajo inmesurable. Definitivamente es increíble todo lo que se está realizando por parte del personal, el riesgo, tratar de salvaguardar la vida de los salvadoreños. Esa es pues la mística, esa es siempre el sentido que el personal tiene. Sin embargo, también sabemos que existe un incremento del riesgo porque estamos directamente relacionados con el manejo de los pacientes y en ese sentido pues va a suceder que en ocasiones vamos a tener personal de salud con la enfermedad y estamos haciendo todo lo humanamente posible por acceder a los servicios de salud a este personal, darle todo lo necesario. Sin embargo, es una situación compleja que no solo se ha vivido en El Salvador, sino que en todos los países. El personal de primera línea es el más expuesto y no solo es el más expuesto, sino que es el primero en iniciar de alguna manera este tipo de complicaciones porque fueron ellos los primeros que estuvieron al frente de toda la cantidad de casos que se iniciaban en los hospitales. Es una situación bastante compleja, se está tomando todas las medidas necesarias, pero no depende el simple hecho de ocupar trajes de protección, de utilizar todas las medidas. ¿Por qué? Porque siempre va a existir un riesgo de adquirir la enfermedad y eso solo lo podemos controlar y podemos ayudarle al personal si disminuimos la cantidad de contagios a nivel del territorio. La única manera de poder bajar las tasas de letalidad, de poder bajar la cantidad de confirmados COVID, de poder bajar la cantidad de letalidades por COVID, va a ser disminuir la cantidad del virus en el territorio o disminuir esa cantidad de contagios, por ende va a traer efectos en el personal de salud. Hoy por hoy se está haciendo todo lo necesario, sabemos que hay dificultades, no somos perfectos para manejar la pandemia, creo que pocos países pues han tenido mucho éxito en el manejo de la pandemia, pero estamos tratando de hacer lo humanamente posible y de hacer todo lo necesario para garantizarle la salud, no solo al personal de primera línea, sino que a todos los salvadoreños. Doctor, también hay otras interrogantes. Me preguntaban algunas personas que seguramente trabajan en el sistema de salud y me dicen, pregúntele al doctor, por favor, qué va a pasar con el bono que se había ofrecido al personal de salud como un incentivo por el trabajo que están desarrollando. Sí, definitivamente el presidente lo mencionó, es una situación que estamos tratando de operativizar. Es difícil porque todas las herramientas en el marco del manejo de los fondos es complejo, es difícil poder hacer todo esto aún en ausencia pues, de este estado de emergencia y es una situación compleja, sin embargo es una de las prioridades que se tiene, al igual que otras de las acciones que el presidente en su momento planteó, como es el seguro al personal de salud y todos los beneficios que se están realizando para tratar de garantizar, dar lo necesario en el manejo de la pandemia. Sabemos que están haciendo un trabajo grande, un trabajo inmesurable y definitivamente esa es una de las prioridades. Se está buscando la manera de realizarlo, al igual que los otros meses se pudo de alguna manera consolidar, vamos a hacer todo lo necesario para poderlo consolidar esta vez. Muy bien, doctor. Una pregunta más. La Asamblea Legislativa sabemos que estuvo la semana anterior analizando pues, una legislación para hablar del tema de la pandemia. Ellos decían y se quejaban de que usted no había ido a las reuniones e incluso no se dio ningún tipo de aprobación porque decían que querían contar con, en este caso, la opinión suya. Le pregunto, ¿usted está dispuesto a ir a la Asamblea si le llaman nuevamente esta semana? Es una situación difícil. Ya estuve una ocasión en la Asamblea Legislativa 4 días. No se llegó a ningún consenso. Al contrario, se hizo totalmente
lo diferente a lo planeado en base a las decisiones del ministerio, y hoy por hoy tenemos pues el resultado de la cantidad de casos que estamos viendo al día. Las estimaciones pueden llegar a 450 casos al día, de continuar así en 15 días. Entonces, en ese sentido, contar con la aprobación de lo que ya se decidió, pues no le veo yo ningún sentido llegar a prácticamente solo hacer acto de presencia. Yo quisiera que se analizara fríamente. Esto es una situación complicada que no puede estar semanas en análisis, sino que tiene que tomarse intervenciones inmediatas. Y hoy por hoy la cantidad de casos es inminente, el crecimiento. Necesitamos poder tener ese estado de excepción, necesitamos poder tener ese confinamiento para poder controlar. No hay mayor análisis de lo evidente que estamos viendo en los hospitales. Nosotros lo mencionamos, nosotros hemos enseñado cómo el sistema de salud está saturado. No depende de un manejo del Ministerio de Salud, depende de la cantidad de contagios que se tienen. ¿Y cómo limitamos la cantidad de contagios? Pues limitamos esa cantidad de contagios con un confinamiento, limitando la transmisión de persona a persona. Eso es lo que va a disminuir la cantidad de casos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el análisis no debe ser muy largo, no debería de pasar semanas para poder visualizar lo que evidentemente es necesario, y en este contexto necesitamos cortar ese crecimiento de los casos confirmados y por ende el crecimiento de pacientes complicados por COVID. Doctor, estamos llegando al final, pero le quiero leer un mensaje que recién nos ha llegado también a nuestras redes sociales y dice: la atención que nos han brindado en el hospital de Jiquilisco, COVID, todos estamos agradecidos, bendiciones, gracias a todo el gremio médico, esta enfermedad es cruel y gracias por la paciencia que nos tienen, dice por acá una de las personas que está comunicándose con nosotros esta mañana a través de redes sociales. Sí, no, yo quiero felicitar al personal que está en estos hospitales temporales, están haciendo una labor increíble, también a los hospitales de toda la red nacional, todos están comprometidos en salvaguardar la vida de los salvadoreños. Es increíble cuando tú asistes a un hospital ver el compromiso del personal, que a pesar de estar con la presión, como todos los salvadoreños la tenemos ante el COVID, ellos tienen la presión de estar dando esa atención en salud a pacientes positivos y lo realizan de la mejor manera. Bastantes salvadoreños salen sumamente agradecidos. Sabemos que van a haber situaciones en las cuales se generan complicaciones o situaciones en las cuales de alguna manera pues no es lo que quisiéramos, pero en este contexto de la pandemia vamos a hacer todo lo posible, vamos a evitar toda la burocracia. Si eso nos conlleva a más problemas, pues va a suceder de esa manera, pero lo más importante es salvaguardar la vida y eso no va a tener precio. Ante el COVID tenemos que cambiar toda la manera de pensar, toda la manera de actuar, y es importante que estas acciones se continúen dando. Claro ejemplo de que son efectivas son estos comentarios que la población expresa y que a la larga demuestran que el sistema de salud está dando la atención a la altura y que el sistema de salud está totalmente comprometido con cumplirle, salvaguardar la vida de los salvadoreños. Doctor, un mensaje para las personas que nos están sintonizando en su casa, y obviamente nosotros como medio todos los días estamos haciendo énfasis en que se debe utilizar una mascarilla, en que se debe desinfectar las manos, en que debe haber un distanciamiento físico del resto de personas. El presidente publicaba hace unos días que había pues una cepa mucho más contagiosa de virus que está circulando y que esto hace, digamos, la situación un poco más difícil, pero obviamente no es lo mismo que lo digamos nosotros como periodistas a que lo diga usted como ministro y como médico. Sí, definitivamente, por favor, a la población salvadoreña tomen todas las medidas necesarias para limitar ese contagio. Utilizar la mascarilla es sumamente importante, lavarse las manos con agua y con jabón, evitar exponerse si no es necesario. Y ojo, con esto es bien importante, porque a veces nosotros podemos llegar a salir y de alguna manera adquirir la enfermedad y presentarnos asintomáticos, pero nosotros podemos exponer a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestra familia que está en el hogar y que probablemente no tuvo ninguna exposición, pero nos damos cuenta cuando el paciente o cuando nuestro familiar ya ha desarrollado un proceso respiratorio, una neumonía, está cansado y necesitamos llevarlo a un área hospitalaria. Entonces, por favor, le pido a la población, comprendamos, la exposición no necesariamente nos va a afectar directamente como salvadoreños, sino que puede afectar a un familiar, puede afectar a nuestros padres. Es necesario cumplir todas las medidas, lavado de manos con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, pero sobre todo la exposición. Y no solo lo veamos con esa exposición a nosotros como
como salvadoreños, sino que esa exposición que nosotros podemos llevar a nuestro hogar y contagiar a nuestros familiares. Eso es importante, es lo que se está observando. Vemos cómo constantemente dentro de la familia vemos a un abuelo, a un padre, a un tío que probablemente no salió, no se expuso por su edad y por todos los factores, pero desarrolla la enfermedad. ¿Y cómo desarrolló la enfermedad? Probablemente porque esa enfermedad llegó al hogar. ¿Y cómo llegó al hogar? Aunque consideremos que no hayamos desarrollado síntomas, probablemente llegó por alguien que tuvo exposición en el territorio. Doctor, le queremos agradecer, como siempre, porque nos regale parte de su tiempo en el inicio de la semana. Sabemos que son días muy difíciles para todos, para El Salvador en general y para el personal médico y para ustedes que están tomando decisiones, pues sabemos que son momentos muy complicados por la cantidad de pacientes, por el riesgo que existe de que haya más contagios y definitivamente pues sabemos que hay muchos elementos que analizar en medio de esta pandemia. Gracias por estar aquí, doctor Francisco Alaví. No, un placer poder continuar y ánimos a la población salvadoreña. Lo más importante hoy es todos unirnos y tratar de salir adelante ante la pandemia del COVID. Buen día, doctor. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más de Noticiero Hechos. Los equipos, los periodistas que usted ya conoce se encuentran ya dispersos en diversos puntos para traernos datos sobre lo que está ocurriendo esta mañana con el tráfico. Ya veíamos accidentes, uno que incluso dejó una persona fallecida en el transcurso de las últimas horas. Vamos a tener datos de esto y también de otros temas que están en las agendas informativas en este inicio de semana, en este lunes 6 de julio de 2020. Vamos a la pausa.